Ecuador no para. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos una vez más a Ecuador no para. Un tema sensible en la presente campaña electoral es el relacionado con las drogas y sus secuelas, sobre todo las que tienen que ver al microtráfico. Varios candidatos, sin un análisis de fondo, culpan y acusan directamente al gobierno de ser el responsable de la aparente falta de políticas que hagan frente a este fenómeno social que ha afectado especialmente a niños y jóvenes. Las políticas del gobierno nacional en torno a las drogas y las respuestas ante la coyuntura que vive el país son los temas centrales en el programa de esta noche. Para ello hemos invitado al general en servicio pasivo Rodrigo Suárez, secretario técnico de la Secretaría Técnica de Drogas que reemplazó al CONCEP. El general Suárez se ha desempeñado en la Policía Nacional como comandante general, director de operaciones, director de la Escuela Superior, profesor de la Escuela de Formación, entre otros cargos. Bienvenido a nuestro espacio, a nuestro programa general, y un concepto general respecto a las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional en torno a un tema tan sensible que ahora se ha vuelto mucho más en esta campaña y que tiene que ver con las drogas. Gracias por esta oportunidad que nos dan de hacer conocer justamente lo que viene haciendo la Secretaría Técnica de Drogas en este primer año de vida jurídica, de vida institucional que tiene la Secretaría Técnica de Drogas. Hace aproximadamente un año, en el mes de enero, entró en vigencia una ley orgánica de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas y de control de las sustancias sujetas a fiscalización. Esta ley orgánica prácticamente elimina al CONCEP y crea la Secretaría Técnica de Drogas con otras competencias. Por citarle una, la atribución, la responsabilidad que tenía el CONCEP de administrar todos los bienes incautados por el narcotráfico, esto la Secretaría Técnica de Drogas entregó yo esa administración a Inmobiliar. Por lo tanto, hoy se centra la actividad de la Secretaría Técnica de Drogas en la prevención, el control y la fiscalización de sustancias que ingresan al país. Claro, porque era habitual en su momento determinado el CONCEP, era lleno de edificios, de casas, de propiedades que no sabía qué hacer, de carros, de bienes, muebles, inmuebles, etcétera. No sabía cómo destinar esos recursos. En este momento la articulación, la coordinación ha sido ya diferente. Así es, todo eso está entregado a Inmobiliar. Entonces la Secretaría hoy conforma, la ley orgánica nos permite conformar un comité interinstitucional del cual son parte 6 ministerios. Seguridad, Justicia, Interior, ¿no? Ministerio Interior, Seguridad, Justicia, Ministerio de Salud, MIES, Deportes, alguno que se me escapa, incorporamos a Cultura. Entonces, todos esos ministerios, y que por cierto se establece en la ley que somos 6, pero deja abierta la posibilidad de que se incorpore cualquier otra institución pública de acuerdo a la problemática que vayamos a tratar. Es un eje transversal. Así es. Se conforma un comité interinstitucional y la Secretaría Técnica de Drogas tiene la responsabilidad de ¿qué? De hacer un seguimiento, de evaluar, de articular, de coordinar la política pública que sale justamente de este comité. Política pública que es llevada hacia el territorio, hacia donde tenemos que intervenir, donde tenemos que actuar, tenemos que llevar esa política pública con la participación de todos los ministerios. En esta política pública en forma general, ¿qué es lo que hacemos? Dar atención integral, seguridad integral y la prevención integral. En este contexto, ¿cómo se entiende el fenómeno socioeconómico de las drogas? Porque da la impresión de que el tema de las drogas únicamente apareció en este gobierno, según algunos voceros de la oposición. Miren, el tema en general de drogas, del tratamiento, el enfoque que damos a la problemática de drogas, como lo reza la Constitución y como establece la ley orgánica, debe tener un enfoque como un problema de salud pública, el problema del consumo, el problema de la prevención, todo como un problema de salud pública. Esto habla a las claras de que hay una intervención integral, ¿no? Y debo manifestarle algo para irnos adentrando en este tema de que no es que últimamente con el aparecimiento de la tabla o el gobierno nacional es el que determina ciertas acciones, no. En el año 98,
en ese entonces el Tribunal Constitucional establece ya, dispone que no se debe criminalizar al consumidor en esa época. Luego la Constitución del 2008 recoge esta decisión, esta acertada, digamos, decisión, determinación del Tribunal Constitucional, y también la ley orgánica que nos rige a nosotros, ¿no? Que el problema socioeconómico de las drogas debe tener un enfoque como un problema de salud pública, y eso es lo que se hace. Y no simplemente de narcotráfico o de consumo específico. Así es, y ese es el objetivo de las tablas, justamente para diferenciar, ¿no? Diferenciar quién es el consumidor y quién es el tenedor de la droga, el vendedor, el distribuidor, el microtraficante. Ahora vamos a puntualizar y a profundizar más adelante sobre este tema de las tablas, porque repito, es un asunto muy sensible en esta campaña electoral. Pero ¿cómo se determina una prevención ante este fenómeno social? Es decir, ¿cuáles son las políticas y los ejes centrales de la prevención integral del fenómeno de las drogas? De acuerdo. El comité se reúne y analiza. Nosotros para esto obtenemos mucha información. Un problema de drogas en general, narcotráfico, microtráfico, se trabaja con algo fundamental que se llama la evidencia científica. Muy desarrollado en otros países, y aquí en nuestro país, con algo que estamos iniciando, estamos haciendo. Nosotros, para poder establecer una política, para hacer un plan, para planificar, obtenemos la información. ¿De dónde? De las instituciones del Estado. Instituciones que son símbolo ahora en el país. Toda la información que recoge el sistema ECO 911, sistema integrado en el país de seguridad y de emergencias, ¿no? Entonces, toda la información esa que tenemos, adicional, el sistema David, que mantiene el Ministerio del Interior, en el que se refleja todo el trabajo de la Policía Nacional en el país. A esto se suma el sistema Redaca del Ministerio de Salud, que son los registros administrativos. ¿Registro de qué? De que una persona en X centro de salud ha recibido atención por un problema de drogas. Toda esta información hace que nosotros podamos establecer indicadores para poder priorizar los sectores en donde hay una problemática. Adicional, tenemos un estudio de caso que hizo el CONCEB en esa época, en el 2015, que se obtiene alguna información, dónde está la problemática, en qué edad, en un rango de edad de jóvenes, adolescentes, más o menos qué tipo de drogas es la que se consume. Entonces, toda esta suma de información permite que nosotros podamos priorizar circuitos. En el caso de Guayaquil, 6 circuitos priorizados, 5 están siendo ya intervenidos. El día de mañana entregamos ya el primer circuito intervenido. Acá en Quito, 4 circuitos intervenidos, de los cuales hemos ingresado ya a 2. En provincias hay un circuito priorizado y estamos interviniendo en todos ellos, haciendo un trabajo de levantamiento de información para orientar bien. ¿Qué significa una intervención en el circuito? La intervención es otra cosa que llegar el comité interinstitucional, en este caso el comité territorial, o sea, de quien esté en Guayaquil, todos los delegados de los ministerios, subsecretarios, directores zonales, coordinadores zonales, de cada uno de los ministerios, de salud, de MIES, de deporte, de educación, de justicia, del interior, nos reunimos y hacemos un comité. Y con la información que hacemos, el análisis de ese sector, hablemos en Durán, que intervenimos del Cerro de las Cabras, un ejemplo, o en Garay, en Guayaquil, o en Trinitaria, o en Suburbio. Nos concentramos ahí y establecemos una metodología de trabajo, con todas las actividades que tiene que hacer cada uno de los ministerios. Pero para la intervención necesitan toda la información del caso y que amerite justamente ir allá. Es decir, una zona prácticamente compleja, una zona declarada roja. Sí, así llegamos a ese lugar con la información y trabajamos con Policía Nacional. ¿Quién activa la intervención de este comité? Es justamente la Policía Antinarcóticos. Cuando ellos hacen su trabajo de inteligencia, levantamiento de información para poder operar como corresponde, nosotros no intervenimos porque dejamos eso en libertad, digamos, de que la Policía Nacional lo haga sin interferencia de ninguna clase. Es decir, ustedes no determinan dónde deberían ir, analizar y buscar información para intervenir en algún circuito. No, nosotros tenemos la información, pero en coordinación con la policía hace otro trabajo de seguridad, digamos, ¿no? Una vez que ellos hacen eso, ingresamos como comité y vamos. En el tema educativo, por ejemplo, le pongo el ejemplo. En los planteles que existen en un circuito, en cada uno de los planteles hoy existen los DECE, Departamentos de Consejería Estudiantil, debidamente creados, institucionalizados en una entidad educativa,
conformado por Pública y personal privada. técnica, pública y privada, psicólogos, trabajadores sociales, médicos. Entonces, ellos reciben una capacitación de la Secretaría Técnica de Drogas. ¿En qué? En la temática de drogas, en la problemática, en cómo abordar un problema de drogas. Estos DS tienen a su vez la responsabilidad luego de ¿qué? De capacitar a toda la comunidad educativa del plantel. Y luego baja hacia los padres de familia. Y luego avanza hacia los estudiantes. Todo este efecto cascada, vamos llegando con la prevención, con todas las actividades. Adicional, como usted sabe, el tema educativo, hay un trabajo especial cuando un colegio tiene problemas. Siempre está la preocupación de que cómo interviene la policía en educación. Entonces, existen 2 protocolos debidamente analizados, aprobados, revisados entre las 2 instituciones, el Ministerio del Interior y Educación, y de por medio la Secretaría Técnica de Drogas. ¿Para qué? Para que se lo haga cuando sea necesario, de la mejor manera, sin violentar absolutamente ninguna disposición legal que existe en relación a menores. Claro, Entonces, ¿y cuál ha sido el resultado práctico de esta serie de posiciones respecto a la prevención Sí. y algunas acciones que están ustedes tomando en los diferentes establecimientos educativos del país? Miren, qué importante ya cuando el DS está incorporado acá y cuando sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, obtener un real resultado de que el DS, el momento que detecta un problema con un estudiante de consumo, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y la atención integral está orientada a esto. Ahí está interior, con seguridad. Está ahí educación. En el caso que tengamos un problema, llega salud. ¿Para qué salud? Para hacer una evaluación del muchacho que tiene el problema, a ver qué tipo de consumidor es. Porque es importante recalcar aquí de que no todo consumidor requiere el mismo tipo de tratamiento. Ahí escuchaba yo en estos días que estamos en campaña que muchos de los candidatos hablan de que hay que crear centros De rehabilitación. Multiplicar los centros de rehabilitación. Debo manifestarles de que existen 3 tipos de atenciones, digamos. La ambulatoria intensiva y la residencial. La residencial es para lo más grave y a lo crónico, que tiene que ir ya a ingresar prácticamente a un centro. Pero de un gran universo de consumidores, apenas el 5% requiere de una atención residencial. El resto tenemos que lograr evacuar, y ahí está la importancia de la prevención. Evacuar y solucionar en el ambulatorio y en el ambulatorio intensivo. ¿Cuál es el universo de los consumidores en el país de acuerdo a la información que tiene? Mire, de acuerdo al estudio de caso que se hizo en el 2015, existe una población aproximada de 250.000 personas en el país. Pero nosotros, la Secretaría Técnica de Drogas, en el año 2016 terminamos un censo, ya con el asesoramiento del INEC, muy bien estructuradas las preguntas, bien escogido la población para poder determinar muchos aspectos. Y esa es la información que nos va a dar a nosotros datos más concretos, más ciertos sobre lo que estamos Todavía haciendo. no tienen esa información. Eso estamos tabulando, terminamos eso en enero prácticamente con la colaboración de los estudiantes universitarios. Hemos avanzado a una muestra bastante considerable para tener los mejores datos que podamos obtener ahí. Entonces yo creo que en los próximos días, ojalá el próximo mes ya podamos nosotros tener esos datos más concretos, porque lo anterior es solamente un estudio de caso, ¿no? Pero digamos, si hay aproximadamente 250.000 potenciales consumidores en el Ecuador, ¿de qué edad son estos consumidores y qué tipo de droga utilizan en estos momentos en el Ecuador? Mire, en este estudio de casos se establece que hay un rango de edad en el país que está siendo afectado, que justamente es de 12 a 17 años, nuestros adolescentes, ¿no? Sin dejar de lado también que sí hay una población mayor de edad que también consume. Pero es marginal. Es menor, claro, es menor, el porcentaje es totalmente menor. El tema del consumo de la droga difiere. Por ejemplo, Guayaquil y Quito, digamos, las ciudades más grandes, ¿no? En Guayaquil tenemos un problema de consumo de la llamada H, cuyo componente activo básico es la heroína. Entonces, esto es lo que se conoce en Guayaquil, hay un consumo. Acá en Quito, gracias a Dios, no hay este consumo todavía. No, acá no se ha incautado por parte de la Policía Nacional cantidades considerables de heroína. ¿En Quito cuál es? Entonces, acá en Quito cambia a la cocaína, a la marihuana, ¿no? En Guayaquil también hay el consumo de cocaína, pero tenemos el problema de la H. Entonces, difiere esto por la ubicación geográfica, digamos, de nuestro país, difiere el tipo de consumo que se lo haga.
Y estos jóvenes, niños, adultos y jóvenes de entre 12 y 17 años, ¿a qué sectores de la población pertenecen? Sí, ahí, por decir, nosotros en Guayaquil hemos priorizado los circuitos, ¿no? Los circuitos que ya le nombré. Entonces son varios populares en donde existe una falta, digamos, de atención. Entonces, desgraciadamente se va el problema, sin querer decir que son los únicos, pero cuando nosotros priorizamos, quiere decir que entendemos de que ese sector requiere de una atención prioritaria, no una atención más inmediata. ¿Por qué? Porque ahí está el problema más avanzado. Y este sector está siendo afectado por el microtráfico, que es lo que obviamente introduce directamente a los jóvenes los diferentes tipos de drogas. Sí, el microtráfico, usted sabe que la gente, esta gente que está en el mundo de las drogas, la criminalidad, quienes no les importa absolutamente nada, sino llenar sus bolsillos. ¿Qué les va a importar dañar la salud, dañar la vida de un joven? Entonces buscan los mecanismos más sencillos. Al hablarle del H, es una droga que tiene un costo totalmente bajo, $1, $1.50. Entonces, esta gente lo que hace es hasta ponerles a disposición de los muchachos, y como es altamente adictiva en el caso de la heroína, pues al consumir pocas ocasiones el muchacho ya necesita y se vuelve un adicto. Entonces comienza a buscar y el vendedor le soluciona su adicción, su dosis de consumo diario, le soluciona diciéndole: mira, tienes a disposición tu dosis, pero dedícate a vender. Entonces es una manera de que van involucrando a los jóvenes así en este mundo de la criminalidad, y con las consecuencias que todos sabemos, ¿no? Porque esta intervención, volviendo al tema de los circuitos, que ustedes lo realizan con varias entidades del Estado, es decir, es una cooptación del lugar para buscar una salida, una solución, Así es, con acciones de prevención también, pero también está el tema de los microtraficantes, es decir, qué hacer con ellos, cómo enfrentarlos y cómo impedir, porque ahí está gran parte del tema. Justamente en la atención integral que hacemos, ahí está el tema de Policía Nacional, Ministerio del Interior, Seguridad. Ellos son los que hacen el trabajo para detectar quién es el microtraficante, quién es el expendedor, quién es el vendedor, y proceder como corresponde y ubicar a la justicia, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad del Ministerio del Interior. Entonces, ellos hacen su trabajo para detectar a esta gente. Se ve que en el año anterior estamos hablando de sobre 14 toneladas incautadas exclusivamente para el microtráfico, o sea, consumo aquí en el país, que fueron incautadas por la Policía Nacional. ¿El microtráfico es del Ecuador o viene desde afuera? Bueno, el microtráfico es una actividad que está aquí, ¿no? Es el vendedor, pero la droga, por supuesto, que viene de afuera. Nuestro país, en el último informe de Naciones Unidas, es considerado un país libre de cultivos. Es un país en el que no se ha detectado que aquí existen laboratorios de producción de droga. Entonces, pero es un país de tránsito. Es un país de tránsito en el que es una de las consecuencias por estar al medio prácticamente de los dos países productores de hoja de coca en el mundo, Colombia y Perú. Entonces, esa es una de las afectaciones de las que es víctima el Ecuador. ¿Es un tema ya que rebasó la preocupación? Mire, yo creo que el problema de drogas hay un incremento, si se quiere, en el mundo, ¿no? En el mundo, por hablar sector, en Latinoamérica. Entonces son problemas que las sociedades como tal debemos ir pensando, los estados, los gobiernos, ir pensando en cómo mejorar las estrategias de cómo apoyar a estas instituciones para poder enfrentar de mejor manera. Y yo creo que eso es fundamental, la prevención. Nosotros hacemos un trabajo, como le dije, de prevención, no solamente en el tema educativo, hacemos un trabajo en el tema laboral, por decirlo, ¿no? ¿Y por qué en lo laboral? Para que se dé cuenta usted de a dónde va la prevención. En lo laboral hemos capacitado a miles de trabajadores, a miles de profesionales de cada una de las instituciones públicas y privadas. Entonces, al hacer esto, nosotros capacitamos. ¿Por qué? Porque el 85 y 90% de los trabajadores en el país son padres de familia. Y la prevención es fundamental, el eje de la prevención es la familia. Entonces, qué importante que el trabajador, sea público o privado del país, tenga una capacitación para que cuando su muchacho, su hijo, que esté en la edad
escuche un comentario, reciba una invitación, algo, él pueda comentar y el padre sepa cómo enfocar un problema de estos. Eso es importante. Vamos a hacer una pausa en este momento. Luego vamos a regresar con el tema central y eje que tiene que ver con la tabla de consumo y tabla de sanción de tráfico de drogas en el contexto que estamos viviendo ahora mismo en la campaña electoral que prácticamente ya termina. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Existen dos tablas. La primera determina los límites para los casos de tenencia para el consumo personal y la segunda establece las cantidades para sancionar los delitos por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Es importante definir y aclarar cómo son estas tablas, la diferencia sustancial entre la una, la tabla de consumo, y la otra, la tabla de sanción de tráfico de drogas, para luego ya entrar en detalle. Usted acaba de utilizar un término que yo siempre reitero cuando me refiero a este tema, que es el de diferenciar justamente. La tabla de consumo de drogas no legaliza el consumo de drogas. Las dos tablas, como el señor procurador lo dijo en algún momento, se convierten en un insumo, en una herramienta para la administración de justicia. ¿Para qué? Para que ellos puedan, reitero, diferenciar, separar al consumidor con el expendedor, el vendedor, el tenedor de la droga. El traficante, el traficante, como se le conoce. La Constitución, y para esto, miren, en el año 98 el Tribunal Constitucional establece ya lo que dije hace un momento, de que establece que se respete y que se diferencie y que no se criminalice al consumidor. Esta tabla garantiza eso, no criminalizarle al consumidor. ¿Por qué? Este problema del fenómeno socioeconómico de las drogas tiene un enfoque que debe ser tratado como un problema de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que necesita el consumidor? Atención. Atención médica, atención de salud. Por eso es que en el comité nuestro es parte del Ministerio de Salud, para poder asistir y dar la atención que corresponda, ¿no? Al ser un problema de salud pública, ya diferenciamos. Y yo les preguntaría aquí al padre de familia que desgraciadamente tiene un problema con alguno de sus hijos, le pregunto yo al padre de familia, ¿qué quiere el padre de familia? ¿Que su hijo que tiene un problema de consumo sea criminalizado? ¿Sea llevado a la cárcel? ¿Sea llevado ante los jueces? ¿Eso quieren con la eliminación de la tabla? Ese es el ofrecimiento que están haciendo
muchos candidatos. Eliminar la tabla para nuevamente volver a criminalizar al consumidor. Porque lo que dicen es eliminar la tabla e incrementar los centros de rehabilitación. Las dos cosas erradas, lo que yo dije hace un momento, no todos los consumidores necesitan ser ingresados a un sistema residencial. Hay 3 niveles de Hay 3 niveles, entonces en el Ministerio de Salud, en el Estado ecuatoriano, tenemos ya 471 centros de salud que en el 2016 han dado ya una capacitación, una atención a 28.751 personas. En el tratamiento ambulatorio, en el inicial, en el ambulatorio intensivo, para quien tiene un problema ya un poco más avanzado, existen 39 centros de salud debidamente capacitados y que han atendido en el 2016 a 9.404 personas. Entonces, esos son los pasos, no es que toda persona ya consumo vaya a un centro de salud, para nada, a un centro residencial, no es, la metodología no es así, la investigación científica no establece ese proceso. Es decir, el consumidor no equivale necesariamente al ingreso a un centro de rehabilitación para dejar a un lado el consumo. Por eso tiene que seguir los pasos y por eso es que seguimos insistiendo de que el consumidor tiene un problema de salud y tiene que ser atendido. No así el tenedor, el vendedor de droga, que él sí. De eso nos ocupamos enseguida. Ahora, la tabla, explíqueme la tabla de consumo. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es lo máximo, lo mínimo? Etcétera, para puntualizar y para que la gente tenga muy claro cuál es la política en este caso. Miren, esta es la tabla de sustancias, cantidades en gramos, no sé si es que la cámara pueda divisarlo, pero le voy a dar lectura para ser precisos, ¿no? En esta tabla, la marihuana, 10 gramos, la pasta base de cocaína, 2 gramos, el clorhidrato de cocaína, 1 gramo, la heroína, 0,1 de gramo, la fenetilamina, que son químicos, ¿no? Son sustancias ya procesadas, el 0,015 de 1 gramo. El éxtasis, el 0,015 igual de 1 gramo. Y las anfetaminas, el 0,040. Esta es una tabla, como les digo yo, les insisto yo, en que establece una diferencia y que separa a la persona que es un consumidor con quien es el tenedor. Creo que la cámara muy bien lo recoge ahí, las cantidades. Sí, ¿no? está muy bien. Y también, siguiendo en esto, miren ustedes que hace tiempos la creación de otra tabla establece que se pueda respetar un debido proceso y que se garantice la proporcionalidad de la pena. Antes de que existan estas tablas, existía el sano juicio, el sano criterio de la Administración de Justicia para decir esta cantidad que es consumo o ya es criminalizado. Claro. Entonces hoy con esta herramienta la justicia lo que hace es eso, diferenciar y separar, vamos a ser reiterativos de esto, diferenciar y separar el consumidor con quien no lo es. Y en esta situación, ¿ustedes cómo han hecho una evaluación con esta tabla y la implicación de los jóvenes que consumen este tipo de drogas? Mire, desgraciadamente, como esta es una institución nueva, de aquí para atrás no existen los datos suficientes para uno poder comparar los últimos 3 años, los últimos 4 años, para inclusive decir claramente esto pasó o esto pasaba antes y hoy está pasando con el tema de la aplicación. Pero por supuesto que hoy la Administración de Justicia, al tener esta herramienta, evita que el consumidor vaya a parar a la cárcel y lleguemos a un hacinamiento como teníamos años atrás. Me parece que hasta el 2008 un hacinamiento total en el país. Entonces, esto es una herramienta para la justicia para no caer en esa criminalización a la persona que no merece una criminalización, sino que merece la atención de salud. Entonces, ¿qué sucede si en un allanamiento la policía encuentra a un joven con 10 gramos de marihuana? Mire, bueno, para hacer un allanamiento es difícil porque la Policía Nacional para hacer un allanamiento... O lo encuentran a un sí, joven una persona con 10 gramos, cantidad. pues establece que él es una persona que tiene para su consumo, ¿no? Ya. Es para el consumo. Y créame que estos trabajos, la Policía Nacional, me permito referirme,
quizás no debía hacerlo porque yo ya estoy fuera de la institución, pero considero de que la Policía Nacional está lo suficientemente capacitado para establecer cuál es el procedimiento. Todo esto ha recibido capacitación en la institución policial. Y ellos están claramente de que a la persona que le sorprenda con esto va a ser un consumidor porque ellos no han detectado otra actividad que no sea esta. La Policía Nacional, para capturar a un vendedor, a un expendedor, a un microtraficante, no digamos a un narcotraficante, hace su trabajo por mucho tiempo, tomando como base las actividades de inteligencia. Entonces, procede ya cuando corresponde. Lo otro es un consumidor al que habitualmente no lo van a seguir, ni mucho menos, sino que establecen que es una persona que está en esa línea, ¿no?, de consumo, por lo tanto, lo que requiere es un tema de atención de salud. Pero hay que determinar también que si una persona rebasa ese límite que ustedes han incluido en la tabla, también tendrá una sanción. Por supuesto, justamente ese es el límite, digamos, que establece una tabla, ¿no? Y de ahí va la diferencia en que ya deja de ser un consumidor y pasa a ser un expendedor, un vendedor de droga. Y reitero yo esto, que para establecer al vendedor, la Policía Nacional hace un seguimiento. ¿Pero se sanciona al consumidor también? Al consumidor para nada. Al consumidor para nada, y eso es lo que hablamos. No se criminaliza al consumidor. El consumidor es considerado como una persona que requiere de atención médica, atención de salud, y para eso están las instituciones, para eso está recoger la obligación, la obligatoriedad que nos da un mandato de la Constitución. ¿De quién? De dar atención de salud a quien lo necesite. Si el consumidor rebasa esa tabla, ya no es considerado como tal. Por supuesto, ya no es considerado como tal. Ya pasa a la otra tabla, ¿no?, que es llevado a la justicia, y la justicia pues corresponde en su investigación establecer cuál es la responsabilidad y por supuesto cuál será la sanción. ¿Y cómo ustedes han determinado cuál es la sanción y la pena a quien ya no es considerado consumidor? Miren, justamente en la segunda tabla vale la pena recalcar que la creación de la tabla inclusive establece una reforma, si se quiere, al COIP, ¿no? Y se incrementa la sanción. Al tráfico de drogas. Específicamente el numeral 1 del artículo 220 del COIP. Y miren ustedes que anteriormente, antes de la tabla, aquí lo tienen ustedes, en la escala mínima, antes era de 2 a 6 meses la sanción. Eso pasó de 1 a 3 años con la reforma. En la escala mediana, antes era de 1 a 3 años, hoy es de 3 a 5 años. El resto ya no son más duras las penas. Exactamente, ahora se endurecen las penas, las sanciones. El resto ya no se reforma porque ya corresponde a otra escala, la alta, la alta y la gran ya escala. Ya es el narcotráfico, entonces no era necesario porque eso ya estaban las penas establecidas en el COIP. Entonces vean ustedes la gran diferencia de las dos tablas. La una es netamente sancionadora, ¿por qué? Porque es el microtraficante, el vendedor, el expendedor, y la otra abarca a todo lo que es el consumo para dar un tratamiento de salud. ¿Por qué se ha puesto mucho énfasis en el sentido de que la tabla es la responsable del incremento del consumo de drogas en los jóvenes en el Ecuador? Yo considero que es un tema, primero, de desconocimiento. Que alguien asesoró mal a mucha gente que habla de este tema y que se refieren así en forma general, abierta, nada concreta. Y bueno, como estamos en campaña, los ofrecimientos, ¿no? Entonces alguien dijo, el problema del consumo es la tabla, y bueno, entonces hay que eliminar la tabla. Y hoy se dan cuenta ustedes de que la tabla lo que hace es diferenciar, separar las dos actividades. Y reitero yo el pedido a los padres de familia, a la ciudadanía en general, ¿qué quieren? O sea, ¿qué preferimos? ¿De que un joven que tiene un problema de consumo sea criminalizado o reciba atención de salud? Eso es la eliminación de la tabla. En estas circunstancias, cuando ustedes conversan con los padres de familia en todo este plan integral de prevención que tienen y cómo afrontan una situación cuando ingresan en un circuito, etcétera, ¿qué dicen los padres de familia? ¿Cuál es la respuesta ante estas acciones que están tomando? Mire, el padre de familia en verdad se siente agradecido al recibir una información, porque en verdad este mundo de las drogas, sea de narcotráfico o microtráfico, siempre mantiene un margen de algo
oscuro, de algo soterrado, algo oculto. Entonces se va rompiendo ese estigma de que nadie quiere que mi hijo sepa, que la gente sepa que un padre de familia tiene un niño con problemas. Entonces, yo creo que para solucionar un problema primero hay que aceptar lo que hay, ¿no? Hay un problema y ahí buscar la solución. Entonces el padre va conociendo y sobre todo saber los riesgos que esto significa para que el padre pueda conversar con su hijo, pueda recurrir a instituciones que estamos prestas para ayudar, orientar, asesorar y que ese muchacho reciba la mejor atención, porque en el país hay de todo, ¿no? Entonces también por ahí hay centros de que no garantizan una rehabilitación, respaldado en qué, en sistemas ya establecidos por el Ministerio de Salud para que garanticen realmente que ese muchacho va a recuperarse. Entonces, el padre de familia es agradecido porque el trabajador, mire, cuando hacemos la capacitación en lo laboral, los trabajadores ecuatorianos en institución pública o privada, pues es conocer un tema de drogas que se manejaba muy soterradamente en el oscuro y como que nos da miedo cuando hablamos de drogas. Sí, es un tema complejo, pero es necesario conocer por la misma problemática que hoy es visible en el país. Entonces igual tenemos que abrir para que la ciudadanía tenga acceso a esta información. Quisiera que recordemos un evento que fue muy importante el 2 de febrero del año 2016, cuando se intervino el barrio Garay en Guayaquil. El mismo presidente llegó, constató el trabajo de erradicación de los microtraficantes. ¿Cómo está el barrio después de un año? Porque ya justamente se cumplió un año de la intervención en el barrio Garay. ¿Cómo está la situación ahora? Sí, ahí le va el llamado, me parece que le pusieron como el barrio de la droga. La bahía de la droga, sí, correcto. Es el callejón de la 10ª con 10 de agosto en el circuito Garay en Guayaquil. Se hizo una intervención y es importante que ahí había lugares en los que la gente llegaba y mismo compraba y consumían la droga. Había casas abandonadas por los verdaderos propietarios, dada la problemática y viendo que no podían hacer nada, mejor salían de ahí. Hoy esa gente ha retornado al lugar. Es un espacio totalmente recuperado y está la gente ahí viviendo, ¿no? El hecho de que se intervenga por un tiempo que más o menos está entre 5 o 6 meses la intervención de un sector, no quiere decir que nos retiramos y abandonamos el sector. No, como parte de esta atención integral se crea líderes barriales, líderes ahí en el sector, que son los que continúan trabajando con nosotros y nosotros hacemos un seguimiento posterior a toda la actividad que hemos hecho de prevención ahí como comité interinstitucional para ver los resultados. Porque el peligro puede ser que vuelva esa zona a convertirse en la bahía de la droga. Y mire que se considera muchos aspectos. Por ejemplo, dentro de las actividades de prevención que hacemos nosotros en el aspecto de seguridad, consideramos que el delito puede migrar. Y sucedió en este caso. Sucedió que esa actividad de microtráfico se trasladó unas cuantas cuadras más abajo en el mismo Garay. Pero para que usted se dé cuenta, el seguimiento permanente que hay, la Policía Nacional logró detectar e intervino nuevamente la Policía Nacional y capturó nuevamente a expendedores, capturó droga durante el año 2016 en este mismo sector. Algo similar a esto es el Cerro Las Cabras en Durán, un cerro que está recuperado, la ciudadanía muy agradecida. Hay murales ahí pintados, hay sectores pintados, hay luminarias. Tenemos un convenio con la facultad, con la Universidad de las Artes de Guayaquil, firmamos un convenio. Los estudiantes nos han ayudado ahí a hacer esos murales con la participación de la comunidad. Entonces, cuando se interviene esto, nosotros luego entregamos a estos líderes comunitarios, porque aquí debe existir la corresponsabilidad de la ciudadanía. No hay institución que pueda permanecer todo el tiempo en un sector para garantizar porque eso. Hay otros sectores que deben ser intervenidos. Por supuesto, entonces se hace el esfuerzo, pero creo yo que la población debe asumir esa corresponsabilidad, decir, bueno, este es mi sector, acá queremos vivir en paz, queremos vivir en comunidad y debemos hacer nuestra parte, ¿no? Hay conciencia en los jóvenes de que el tema de las drogas ya es un tema serio que rebasa ya la posibilidad de dejarlo sin ayuda de los diferentes sectores de la sociedad. Mira, donde nosotros llegábamos a los colegios que hemos hecho actividades, no solamente como parte de la intervención del comité, sino como jornadas de prevención en diferentes colegios, porque no debemos esperar a que un colegio tenga la problemática para ir a hacer algo, no, la prevención es antes. Entonces llegamos allá y los jóvenes estudiantes pues se dan cuenta de que
es un tema que ellos antes desconocían y que es importante ir conociendo porque en el mundo de ellos está el riesgo. Son una población vulnerable, que cualquier persona inescrupulosa de estas puede acercarse y proponerle. Mira, no pasa nada, ven, esto es bueno, es agradable. Sorprenden, mienten, engañan al joven para que caiga en este mundo de las drogas. Y aquí quiero aprovechar yo para manifestarle a usted de que la Secretaría, a base del convenio que tenemos con la Universidad de Loja, en la semana anterior, la colaboración de un muchacho. Eso anunciamos después de la pausa. De para acuerdo. entrar un poco más en el tema de profundidad, porque es una aplicación, entiendo, Así cómo es. el tema tecnológico también está ayudando para enfrentar y erradicar la droga. Enseguida De acuerdo. vamos a regresar. En la última pausa estamos conversando con el responsable de la Secretaría Técnica de Drogas, justamente hablando de las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno Nacional en torno a este tema complejo. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, estamos con el general Suárez, él es el secretario técnico de Drogas, hablando sobre este tema sensible de drogas y sobre todo que se ha puesto en escena en esta campaña electoral que ya está terminando. La candidata Cynthia Viteri, por ejemplo, ha dicho que hay que eliminar la tabla de consumo de drogas y combatir el tráfico de manera frontal con una mayor penalización para el tráfico y el consumo. Este es un punto de vista que obviamente difiere con la política pública que está llevando usted adelante y el Gobierno Nacional. Sí, yo creo que ojalá algún candidato se dé en el tiempo de escuchar una explicación tan sencilla como es esta, ¿no? De que la tabla no es que legaliza, no es que autoriza. ¿Qué es legalizar? Legalizar es darle paso a algo ilegal nada más. Y el consumo no es otra cosa que un problema de salud. Entonces, ojalá se den el tiempo para ver una explicación, les digo yo, sencilla, clara, y que constan en documentos. No es que el general Suárez aquí viene a decirles esto, sino que existe un documento, existe una ley orgánica, existe la Constitución, existe el Código Integral Penal. Entonces, no por ofrecer en esta época de campaña se debe malinformar irresponsablemente a la ciudadanía. Yo creo que mi manera de proceder siempre cuando tengo la oportunidad de salir a un medio de comunicación, no solamente en esta actividad, sino cuando me desempeñé como miembro de la Policía Nacional, ha sido siempre esa, la de hablar con responsabilidad, porque son temas complejos, son temas serios. Entonces yo creo que hay que decir la verdad nada más, ¿no? Ahora, la institucionalidad que ha sido creada justamente para enfrentar este grave problema nacional está más ocupado de la prevención
con los ejes de salud, educación, cultura, o de enfrentar al tráfico que ya hemos dicho que debe tener su sanción ejemplar? Como parte de los ejes que yo le dije, los ámbitos que manejamos nosotros en este tema de seguridad, eso es exclusivo de la responsabilidad de la Policía Nacional. El tema de microtráfico, de narcotráfico, toda esta actividad, ustedes saben que la Policía Nacional es la responsable de hacer su trabajo en ese tema, ¿no? De la represión jurídica del delito. Entonces, todo lo que es la prevención pasa acá al Comité Interinstitucional con la participación de los ministerios, y ahí vamos cumpliendo a través de todos los ejes. Algo que nosotros hacemos a través del deporte, las actividades con el Ministerio del Deporte, llegamos al barrio, al circuito, al subcircuito, al distrito, a la ciudad, con todas las actividades deportivas. Hemos visto incluso que algunas figuras del deporte se han sumado a estas iniciativas. Sí, de todas esas estrategias nos valemos, nos apoyamos en esas estrategias para que el joven vea que hay actividades sanas a las que puede dedicar su tiempo libre y no dedicarlo a esta actividad malsana que afecta muchísimo a la salud de nuestros jóvenes, ¿no? ¿Y qué real efectivas han sido estas tareas de prevención? Le pongo un ejemplo, en Sociovivienda había un espacio donde era justamente unos matorrales, un espacio donde los jóvenes justamente ahí iban a consumir la droga. Hoy ese espacio fue limpiado, adecuado, y cuenta con una persona que entrena, un exjugador, que entrena a los muchachos, y ahí se comenzó más o menos entre 30 a 40 muchachos comenzaron esta actividad. El día de hoy están cerca de 300 muchachos en esa actividad diaria que realiza, como con el apoyo del Ministerio del Deporte, que es parte del Comité Interinstitucional, y dentro de ese gran cronograma y ese gran número de actividades que desarrollamos. ¿Hay suficientes recursos para sostener estos planes de prevención? Mire, yo siempre digo de que nunca será suficiente lo que tenemos cada una de las instituciones. Nunca será suficiente, porque no somos un país que aquí sobren las cosas, ¿no? Somos un país en el que de acuerdo a su posibilidad, entrega recursos a las instituciones, y lo que las instituciones debemos hacer es saber aprovechar, dar el buen uso de esos recursos y trabajar con lo que se tiene. Y también, pues, yo creo que muchas veces se suple esa necesidad con la voluntad, por ejemplo, para ir a hacer una actividad de estas, de ingresar a un sector donde nosotros ingresamos, que yo le he nombrado, ir a ingresar en la lluvia, en la noche, en el día, con todo lo que significa eso. Para eso no se necesita recursos, sino buena voluntad. ¿El sector privado se ha sumado a estas iniciativas o es únicamente la política pública que lleva adelante el Estado central? Sí, conversamos nosotros con empresas privadas, y tenemos un cierto apoyo que es bienvenido, y ojalá en algún momento podamos seguir ampliándonos, que instituciones privadas tengan ese principio de hacer algo por el que necesita, de apoyar, de que podamos captar el sentido de lo que es esta actividad de prevención, identificar el público objetivo por el que nosotros trabajamos, que son en la gran mayoría jóvenes, adolescentes, casi unos niños de 10, 11, 12 años. Usted hace poco me decía que establecieron un convenio con una universidad de Loja para la aplicación oficial de este recurso tecnológico que pueda ayudar justamente a combatir esta lucha contra las drogas. Quisiera que nos explique un poco más. Sí, en el marco de un convenio interinstitucional que nosotros lo hicimos en el mes de junio con la Universidad Técnica Particular de Loja, que es una de varias universidades que nosotros la tenemos con convenio, en el que hay un intercambio, ¿no? Un intercambio mutuo, nos beneficiamos tanto la Secretaría como las universidades también. Un estudiante de Ingeniería de Sistemas en Loja desarrolló una aplicación que sirve para que los estudiantes, el padre de familia, el trabajador, la madre, toda la comunidad, quien tiene un celular del sistema Android, pueda bajar esta aplicación. ¿Cómo? Ingresando a Google Play. Luego buscan la aplicación como Prevención Drogas S y sencillo, bajan la aplicación. Este es más o menos un gráfico de lo que se podría hacer. ¿Y a qué nomás accedemos a través de esto? Lo importante. Accedemos a la información que tiene la Secretaría de Drogas en su página web. ¿Información sobre qué? Sobre todas las sustancias, las drogas que están en el medio. Algo importante de esto,
el saber los efectos que esto genera al consumirlas, ¿no? Entonces, toda la información sobre las sustancias, videos de las actividades de la Secretaría Técnica de Drogas, videos de las actividades de las campañas que nosotros hacemos, como por ejemplo Tú Vales Más en Quito, en Guayaquil, en donde participan directamente, activamente los estudiantes, los jóvenes. De aquí salen mensajes muy buenos, positivos, de jóvenes para jóvenes. Ellos participan, nosotros hacemos la campaña, llegamos con artistas que nos colaboran absolutamente de manera gratuita, sin costo. ¿Y existe información respecto al tipo de drogas y qué causa, qué efecto causa en los jóvenes, sí, en los niños? A través de esta aplicación pueden llegar a obtener esa información. Acceder a las redes sociales que tiene la Secretaría Técnica de Drogas. Todos conocemos las redes sociales que están ahora, que son un mecanismo muy positivo cuando se lo utiliza para fines idóneos, positivos. Llegar a establecer dónde están los centros de salud que pueden dar atención a alguien que lo necesite por un problema de consumo. Hay un mapa en el que le dice en tal parte hay un centro, los centros debidamente establecidos por el Ministerio de Salud. También se puede chatear en línea con un técnico nuestro, hacer una pregunta, encontrar respuestas a esta inquietud que puede tener un joven, un padre de familia. Entonces, es importante y les invito nuevamente a que bajen esta aplicación y de esa manera la Secretaría Técnica de Drogas pueda llegar a miles y miles de personas. Consideremos que la Secretaría Técnica de Drogas es una institución que tiene un año y que necesita de estas estrategias para poder irradiar su actividad de prevención, llegar al mayor número de población. Ahora, vale la pena también considerar otro punto, porque se ha hablado de la falta de control al tráfico de drogas y se hace una comparación de lo que significó el Ecuador con la base de Manta y los 10 años aproximadamente que estuvo la base de Manta aquí en nuestro país y que hizo un decomiso más o menos de 81 toneladas de droga. Y en ese mismo espacio de tiempo estamos hablando de 410 toneladas decomisadas, más o menos. Quisiera que nos comente esta gran diferencia para explicar a la ciudadanía lo que significa justamente esta política de control al tráfico de drogas. Mire, quizá no lo debería comentar yo, porque ya no soy parte yo de la Policía Nacional y esto lo debería hacer la Policía Nacional o el Ministerio del Interior como responsable de la seguridad interna del país. Pero en la época en que yo fui comandante general, justamente la explicación que le he dado a usted, ¿no? Ahí están los números. Están los números de que nuestra institución policial se convirtió en una institución cada vez más positiva, más eficiente, más eficaz. ¿Con qué? Con la gente nuestra, con nuestros hombres y mujeres policías que trabajamos en el país. Y ahí están los resultados, o sea, se capturó más. Entonces, quiere decir eso de que no solamente la presencia de la base hizo que se haga un trabajo de drogas, ¿no? Absolutamente. La Policía Nacional como institución responsable ha dado resultados y ahí están a la vista del país. Porque algunos añoran el regreso de la base de Manta. Bueno, yo creo que esos son temas políticos ya de que alguien seguramente tiene algún interés en que vuelva a la base de Manta. Yo reitero la confianza en las instituciones del Estado y particularmente en la Policía Nacional, a la cual pertenecí 37 años. Y en este año de vida de la Secretaría Técnica de Drogas, ya con una ley orgánica, con un reglamento que también fue aprobado, ¿tenemos las herramientas como país para enfrentar seriamente el consumo y el tráfico de drogas? Mire, la Secretaría Técnica de Drogas en este año, nosotros hemos implementado lo que dice la ley. Hemos implementado los 7 ámbitos que nos dispone la ley, hemos dado cumplimiento a las transitorias que nos ordenaba, por ejemplo, entregar todos los bienes a inmobiliar, entregar la base de la UAV, entregar todos los datos a la ARSA, que es una institución que regula los medicamentos que tienen componentes. Y hoy tenemos una gran responsabilidad que le dije yo al inicio, el control y la fiscalización de sustancias. La Secretaría controla a 2.030 empresas en el país que son importadoras de insumos. Entonces existe una fiscalización para saber dónde están, qué hacen con esa sustancia. Si una empresa declara para qué trae para qué importa esa sustancia, la responsabilidad nuestra está en hacer seguimiento para que esa sustancia sea utilizada exclusivamente para lo que se importó. ¿Y ha habido que no sea desviada. ¿De desvío? Así, no. ¿No? En mi administración hasta el momento, no. Y cada vez vamos mejorando este sistema, ¿no? ¿Cómo es el control? Bueno, es un control, primero el registro de la empresa, ¿no? Desde ahí se somete a una calificación, tiene que cumplir varios requisitos, tenemos un sistema en línea
de control. Tenemos igual en Viña, una coordinación con aduana para saber cuándo llega al puerto. Tenemos fiscalizaciones in situ y cuando esa sustancia es movilizada a algún otro lado, existen vehículos, alrededor de 165, 170 vehículos que tienen un rastreo para ser utilizados con este fin. Entonces, y en los próximos días nos conectaremos ya al sistema ECU 911 para mejorar todavía el proceso este. Es decir, hay un control también efectivo sobre la labor privada de algunas empresas que hacen importación de este tipo de sustancias. Así es, como le digo, desde que se registra, absolutamente un seguimiento, y las empresas están conscientes de que no pueden salirse de este proceso que nosotros hemos implementado por seriedad de la empresa, por bien del país y por las instituciones que hacemos un control, y creemos de que así debe ser, ¿no? Que se declara para un fin y eso debe ser utilizado para eso. Si me recuerda, ¿cuál es la intervención que se va a realizar en los próximos días en los diferentes circuitos en algunas ciudades del país para justamente confrontar este tema? En Guayaquil nos falta ingresar a Cisne. Es un circuito que nos falta ingresar, que estamos un poquito, si se quiere, retrasados unos días porque como hay una coordinación con Policía Nacional está haciendo su levantamiento de inteligencia. Todavía no hay la información. Así es, entonces cuando ellos lo digan, ingresaremos con el comité institucional a hacer nuestro trabajo. Y tenemos de ahí un circuito en cada una de las provincias que se está trabajando y que esperamos solamente eso. Ya cuando estamos listos, entramos, ingresamos y hacemos el trabajo que nos corresponde en prevención. Entonces sí existe uno por provincia, o sea, 22 porque de las 24 provincias, Quito y Guayaquil, tenemos un numérico mayor de circuitos. Entonces, de los 6 en Guayaquil están 5 intervenidos, nos falta Cisne, aquí en Quito de 4 están intervenidos 2, nos faltan los 2 que en los próximos días ya lo haremos. Y a nivel nacional, ¿cuándo se cumplirá la tarea de ingresar? Más o menos comenzamos a terminar entre abril, mayo, comenzamos a terminar ya las intervenciones. Entonces, existe un cronograma que lo vamos cumpliendo a cabalidad de acuerdo a una planificación que tenemos. Es decir, hasta mayo estará intervenido todo el país. Sí, hasta mayo tenemos que intervenir todo el país, todos los circuitos de los que nosotros hemos priorizado. ¿Y con esto qué se espera más adelante? Mire, yo considero de que esta institución de a poco va asentándose aquí en la actividad esta, va obteniendo más información, va obteniendo la experiencia, y como los hombres somos pasajeros, lo importante es que quede una institución en la que con procesos, con la legislación, con una reglamentación, esté establecido absolutamente todo, y quien vaya a desempeñar esa función pueda continuar con una actividad, siempre fortaleciendo. Usted sabe que cuando se inicia de algo, pero dada la problemática hay que ir incrementando nuevos sistemas, mejorando. Hay que reforzar en sí la actividad de la prevención. Entonces, para usted ha sido positivo la creación de la Secretaría Técnica de Drogas, el reemplazo de CONCEP y la definición específica de los roles que tiene que afrontar. Por supuesto, es totalmente positivo en razón de que siempre lo digo que el CONCEP antes dedicó la mayor parte de sus recursos y de tiempo a la administración de bienes incautados. Hoy la Secretaría no tiene eso, por lo tanto puede dedicarse a la prevención. Le agradezco mucho por este tiempo, general. A la orden, siempre un gusto. Hemos conversado con el general Rodrigo Suárez, secretario técnico de Drogas. Hemos hecho una evaluación del trabajo que realiza esta entidad, que ya ha cumplido un año de gestión, y también sobre lo que significa este tipo de tablas que tiene para consumo y para el tráfico de drogas como política pública el gobierno nacional. Hasta una próxima oportunidad, como siempre, felicidades. Ecuador no para.